inicio de la sesión. Vamos a, en primer lugar, solicitarle al señor secretario que pueda dar lectura al acta si es que hay algún documento en el acta, secretario. La cuenta. Se da cuenta de los siguientes documentos. Informe final que contiene los resultados de la investigación especial número 790-2015 efectuada en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Una comunicación de la empresa SOSER, Sociedad de Servicios de Alimentación, Sociedad Anónima, mediante la cual denuncia los daños y perjuicios de los que habría sido objeto por parte de JUNAEV en el marco de la licitación pública ID 8537 LP15 del Programa de Alimentación Escolar. Una comunicación del representante legal del IBES Chile, señor Fernando Valenzuela, mediante la cual remite copia de las demandas realizadas por parte de esta empresa a JUNAEV. Antecedentes remitidos JUNAEV que se detallan de la siguiente forma. Sumario de antecedentes, tomo 1, preinforme de investigación especial número 790 de 2015 de la Contraloría General de la República. Oficio 1683 del 16 de septiembre de 2015 de JUNAEV que contiene la respuesta al preinforme número 790 de 2015. Informe final de la investigación especial 790 de 24 de noviembre de 2015 de la Contraloría General de la República y denuncia efectuada por JUNAEV con fecha 16 de septiembre de 2015 en contra de exfuncionarios que indica. Tomo 2, una resolución, la número 190 de 2012, que aprueba las bases administrativas, técnicas y operativas de la licitación ID 8516 LP12. Tomo 3, resolución exenta número 356 de 2015, que aprueba trato o contratación directa del servicio de suministro de raciones alimenticias en las unidades territoriales que indica. Y un tomo 4, con la resolución exenta número 226 de 2015, que pone término anticipado al contrato suscrito con la empresa Fervas. La resolución número 96 de 24 de marzo de 2015, que aprueba el contrato suscrito con la empresa Verfruti S.A. para el suministro de raciones alimenticias. Y la resolución número 137 del 13 de abril de 2015, que aprueba el contrato suscrito de la empresa Endaya, Sociedad Anónima Comercial, para el suministro de raciones alimenticias. Comunicación del diputado Sergio Gaona, por el cual solicita el acuerdo de la comisión para permitir el ingreso a esta comisión de las siguientes personas: Cecilia Rebeco, Marcela Vega, representantes de FECEMAP, Alejandra Muñoz, Giselle Valenzuela, María Teresa Béjar, Cecilia Orellana. Y una comunicación de la diputada Camila Vallejos para solicitar el acuerdo de la comisión de permitir el ingreso de las siguientes personas: la señora Marta Albornoz, Ana Navarro y don José Ortiz. Es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Antes de abrir la palabra respecto a la cuenta, me quiero sugerir a los señores y señoras parlamentarios algunos temas. Primero, respecto a los invitados. Nosotros hemos manifestado la voluntad de que puedan ingresar todos los dirigentes que consideren necesario estar presentes en la sesión. Con ese fin y para facilitar ese fin, yo quiero proponerles que las siguientes sesiones tratemos de hacerlas en la sala Inés Enríquez o en su efecto en la sala Juan Bustos, con el objeto de no tener limitaciones de espacio físico. ¿Les parece? Muy bien, lo acordamos. Estimado secretario, pediremos que usted haga las gestiones necesarias para que podamos sesionar en dicha sala. Dejo abierta la palabra respecto a la cuenta. ¿No? Yo haría la siguiente sugerencia respecto a la cuenta, si me permiten. Hay a lo menos 3 informes o preinformes que se han hecho llegar a la comisión. Yo le pediría al secretario que pudiera hacer llegar copia a cada uno de los señores y señoras parlamentarios, ¿les parece? Lo acordamos. Y también hay oficio de algunas empresas. Yo sugeriría que una vez que acordemos el plan de trabajo, obviamente las empresas que han hecho llegar estos oficios podamos hacerles llegar una invitación para que puedan concurrir a entregar su opinión y su versión a la comisión. ¿Les parece? Muy bien, en el caso, secretario, de la empresa SOSER y de la empresa Delibes, las consideramos a la hora de invitar a las empresas. Y previo a recibir a nuestros invitados, quiero decirles que a los parlamentarios se les ha hecho llegar vía correo electrónico. Si no han tenido la posibilidad de verlo, podemos pedirle a la Secretaría que pueda entregarle una versión impresa, una propuesta de plan de trabajo que ha redactado nuestro secretario titular, que es don Hernán Almendras, donde se establece fundamentalmente las disposiciones reglamentarias que rigen esta comisión, sus limitaciones, sus facultades, establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de la Cámara de Diputados y también en su reglamento. Respecto a eso, yo sugeriría que pudieran tener tiempo de verlo y en la próxima sesión puedan entregar opiniones, observaciones respecto a ese plan de trabajo. Pero desde ya dejaría resuelto lo siguiente, porque, estimados parlamentarios, tenemos
11 sesiones, esta vendría a ser la segunda. Por tanto, nos quedaría en teoría a partir de estas 9 sesiones. Yo les quisiera sugerir, en principio, que pudiéramos dedicar a lo menos 3 sesiones a las instituciones públicas que pueden entregar antecedentes respecto a los hechos que estamos investigando. Y posteriormente, una vez que ustedes revisen el plan de trabajo, resolvamos el resto de las sesiones. Y en ese caso, como hoy día estamos recibiendo al Ministerio de Educación y al Director Nacional de JUNAEP, podamos acordar de inmediato que en la próxima sesión podamos recibir al Contralor General de la República, al Consejo de Defensa del Estado, y podamos dejar para la tercera sesión a el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección de Trabajo u otra institución pública que ustedes consideren que se pudiera agregar en la tercera sesión. ¿Les parece? ¿Lo dejamos resuelto? Muy bien. Y después resolvemos el resto de las sesiones. Diputada Sepúlveda, tienen la palabra. Si fuera posible, lo del Contralor a mí me parece muy interesante. Hemos tenido varias, yo diría, informes de él. Yo no sé si fuera posible, antes que el Contralor pudiera estar acá, que nos pudieran, a través de la Secretaría, ¿no es cierto?, o biblioteca, tener un resumen de lo que ha dicho la Contraloría respecto a la JUNAEP y en forma específica en relación a las licitaciones. Y no solamente las licitaciones, porque hay varios problemas con las raciones de alimentos, etcétera. Entonces, si fuera posible, para que los diputados tuviéramos esto antes que llegara a Contraloría, entonces que nos facilitara un poco el intercambio de opiniones con la institución. Sí, ningún problema, diputada Sepúlveda. Quiero decirle que en el acuerdo que tomamos previamente le van a hacer llegar copia del preinforme de la Contraloría, del informe final de la investigación realizada por la Contraloría y de la respuesta que el Ministerio de Educación le entregó al preinforme de la Contraloría. Además de eso, la diputada Sepúlveda, secretario, está solicitando que con la ayuda de la biblioteca podamos, en conjunto con los informes, con los preinformes y los informes, hacer una síntesis, un resumen de los principales alcances de la auditoría realizada por la Contraloría. Así que lo tomamos como acuerdo. Muy bien, secretario, le pediría que quisiera pasar a nuestros invitados, solicitados por el diputado Gaona, por la diputada Vallejo, y que por lo demás todos los miembros de la comisión han acordado que no hay ninguna dificultad en que la dirigente de los sindicatos y federaciones manipuladoras de alimentos puedan ingresar, así que la podemos hacer ingresar. Y queremos darle la bienvenida ministra, le queremos dar en primer lugar la bienvenida, agradecer su presencia y su disposición en concurrir a esta comisión investigadora. Estimada subsecretaria, también darle la bienvenida y agradecer su presencia, y también Cristóbal, al director nacional de JUNAEP. Sé que vienen acompañados de varios integrantes de sus equipos. Me voy a permitir mencionar algunos. Entiendo que está el señor Rodrigo Díaz, que es jefe de gabinete. ¿Dónde está Rodrigo? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Entiendo que está la jefa del Departamento de Alimentación Escolar, la señora Ángela Cornejo. Ángela, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por concurrir. Está además el señor Andrés Beltrán. Andrés, ¿cómo estás? Y la jefa de prensa, señora Estela López. Estela, ¿cómo estás? Bienvenida. Y queremos darle también la bienvenida a todas las dirigentes de manipuladoras de alimentos de distintos lugares de Chile que nos acompañan. ¿Cómo está, Ana? Lo que pasa... Yo no sé si cuesta nada, diputado Robles. Pediría, acojo su inquietud. Quiero decirle que ya hemos acordado que en adelante vamos a sesionar en la sala Inés Enrique, si es posible, y pediría que a través de la Secretaría viéramos si está en condiciones. Si está en condiciones, en el momento en que la sala Inés Enrique esté en condiciones, nos movemos para no perder tiempo, porque si no nos vamos a ocupar seguramente 15 o 20 minutos en ese traslado, y la verdad es que tenemos solo hasta las 10:30 para sesionar. Así que acojo eso, van a consultar, y si es así nos modificamos. Quiero pedirle excusa a las dirigentes por el espacio. Tenemos un problema de limitación de espacio. Quiero también contarles que hemos acordado que en las próximas sesiones vamos a tratar de sesionar en una sala más amplia para que no tengamos dificultad y todos los que quieran concurrir puedan tener el espacio necesario para poder participar en la comisión.
Estimado secretario, usted hace Tengo las la consultas. Y ministra, usted tiene la palabra, tiene 30 minutos, con el objeto que posteriormente pueda haber el espacio suficiente para que los diputados y diputadas puedan hacer las consultas que estimen pertinentes. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los señoras diputadas, los invitados especiales a esta comisión y señalar en primer lugar que para el Ministerio de Educación, y entiendo que también para la JUNAEV como servicio dependiente del Ministerio, relacionado con el Ministerio, poder contar con esta comisión investigadora es también una gran oportunidad. Yo diría que desde el año pasado, desde el año tal vez de fines del 2014, durante gran parte del 2015 y este año sin lugar a duda también, el tema JUNAEV ha sido un tema que ha estado en el corazón del Ministerio. Si bien el Ministerio tiene muchos servicios, no todos los servicios permanentemente esto, porque efectivamente, y quiero iniciar mi presentación, presidente, mostrando para las personas con algunas cifras lo que significa JUNAEV. JUNAEV es un puntal del sistema educativo chileno y es un puntal de la reforma también. La presentación que hemos preparado tiene algunos elementos de esta naturaleza de contexto. Después los hechos investigados por la Contraloría General de la República que dan lugar a esta comisión investigadora en gran medida, la cronología de las acciones adoptadas y las denuncias interpuestas, otros hechos investigados por la Contraloría que son complementarios a los problemas principales que debimos enfrentar, las medidas que ha adoptado el Ministerio de Educación y JUNAEV internamente y también un plan de fortalecimiento y modernización de JUNAEV. Los alcances de los programas de JUNAEV, no lo voy a leer con mucho, pero solamente decir que la presencia de la acción de JUNAEV en sus distintas vertientes está en 16.418 establecimientos educacionales, sumado aproximadamente los 12.000 establecimientos particular subvencionados y municipales del país, más todo lo que son jardines infantiles, Junji integra gruesamente. Es decir, debe representar esto del orden del 95% aproximadamente de todos los establecimientos educacionales del país. Además, tenemos también presencia en 165 instituciones de educación superior, con distintos programas. Hay 53 programas en los niveles parvularia, básica, media y educación superior, del cual el plan de alimentación es uno de ellos, muy importante, pero no es el único plan. Hay que pensar que JUNAEV maneja 21 tipos de becas distintas, becas de retención, becas indígenas, distintos tipos de becas que el director podrá responder como consulta, colonias escolares, está toda la tarjeta de pase escolar, en fin, es un trabajo enorme, es un soporte estratégico a la educación JUNAEV, sin lugar a dudas. JUNAEV nace además en medio de una reforma educativa, yo diría tal vez la más importante que el país tuvo en los años 64 a 70 directamente, en términos de cambio, de dimensión de lo que era el compromiso del Estado con la educación escolar. Y en ese nacen muchas instituciones, Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, nace la JUNAEV, nace la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, etcétera. En ese marco se crea JUNAEV, que como podemos ver era un aporte muy pequeñito respecto a lo que significa hoy día. Hay un aspecto muy importante de JUNAEV que es toda la atención de salud, la oftalmológica, la dental, la auditiva hacia los niños, que son cómo de alguna manera se presta esta atención como para igualar puntos de partida, compensar situaciones de inequidad que el sistema presenta. Creo que hay dos cifras que vale la pena destacar aquí. El año 2000, que no está tan lejos, las atenciones, estamos hablando de usuarios, los usuarios a los cuales llegaban los distintos líneas de planes de JUNAEV eran 2.258.000, y hoy día tenemos el 2015 7.594.000. Este contexto tiene que ver también con la institucionalidad que soporta estos montos, estos aumentos, etcétera. La historia del programa de alimentación escolar, que es el que vamos a analizar acá, como digo, se promulga el año 64, la ley que da la vida y parte con 480.000 raciones diarias entre desayuno y almuerzo.
Eso es que para la época era, sin lugar a duda, un esfuerzo grande que hizo el país. A partir del año 80, Junaev comienza a externalizar sus programas. Hasta ese momento la gente que trabajaba en todos los planes de alimentación eran funcionarios Junaev. El 80, junto con otras estructuras que se privatizan, se privatiza el servicio, se externalizan, más que se externalizan los servicios de Junaev. El 90, Junaev amplió la cobertura del programa de alimentación, entregando a fines de la década un total de 889.000 raciones, es decir, se duplican respecto a la década anterior. Y se reinstala el programa de salud, que se había eliminado, y crea los programas de campamentos juveniles y de vivienda estudiantil. Hay un conjunto de internados y de vivienda estudiantil para alumnos universitarios, que es también un aspecto muy importante del apoyo a Junaev. En el año 2002, el Programa Mundial de Alimentos, un organismo de las Naciones Unidas, reconoce el programa de alimentación de Chile como uno de los 5 mejores del mundo. Estamos en el año 2002. Actualmente Junaev, a través de su programa de alimentación escolar, entrega 4.035.438 raciones diarias en diferentes establecimientos educacionales, desde Viviri hasta Puerto Williams, podríamos decir, está en la presencia de este esfuerzo país que tiene que canalizar Junaev. El programa de alimentación escolar, no me voy a detener en las cifras, las tienen ustedes, presidente, cómo se desglosa por cada nivel, por cada lo que se le entrega a Junji Integra, etcétera. Voy a pasar, este material puede quedar aquí y está también en los antecedentes que nosotros le hemos entregado. Cada año el país está dividido en 108 territorios para efectos del proyecto el plan de alimentación, 108 territorios, en las 15 regiones del país. Cada año se realizan licitaciones parciales, o sea, 1/3 de los territorios van a licitación para la adquisición de los suministros. 102 unidades territoriales, decía, que corresponden a un conjunto de establecimientos educacionales de una región determinada. Los territorios no son equivalentes necesariamente, hay territorios con una carga de raciones muy grande y otros bastante más pequeños. Y en general se busca hacer combinas de territorio para que sea atractiva la licitación, digamos. Pues hay cenes pequeñitos, Biobío es enorme, Santiago es enorme, etcétera. Las bases de licitación definen requisitos alimentarios nutricionales, requisitos operativos, supervisión, sanciones, exigencias administrativas y condiciones de los pagos, entre otros. Quiero señalar que todas las licitaciones van a tomar razón de la Contraloría. Yo creo que eso es bueno señalarlo. O sea, también hay un filtro. Los procesos licitatorios incluyen la compra de alimentación para las niñas que atiende Junji y la Fundación Integra, y el programa de alimentación se gestiona a través de las redes de apoyo de los establecimientos educacionales y comunas. Hay encargados. Para que hagamos una idea, Junaev es una institución que tiene poco más de 900 funcionarios a lo largo de todo el país para el conjunto de los programas que maneja. Hay actualmente 28 empresas prestadoras del servicio de alimentación a Junaev. Muchas de ellas también van rotando en términos que se presentan a las distintas licitaciones, tienen algunos territorios cubiertos, otras no lo tienen, en fin, pero aquí está por región cuáles son las empresas que prestan el servicio. Claramente lo que vamos a analizar 2014-2015, los hechos, cómo se dieron los hechos que dieron origen a esta comisión investigadora. Yo le voy a pedir al director de Junaev por su intermedio, presidente, que nos relate cómo fue sucediendo. Solamente señalar de que ni el actual director ni yo estuvimos al comienzo de esto. Asumimos el año 2015, yo asumí en junio del 2015, el director asumió en septiembre del 2015. Quiero decirle que a los 2 meses de llegar, a partir de un conjunto de antecedentes ya de la Contraloría, internos también del Ministerio, ya había sucedido la denuncia, le había hecho planteamiento al Consejo de Defensa del Estado, la Subsecretaría, etcétera, se toma la decisión de pedirle la renuncia al director en su minuto.
Esta renuncia se pide en septiembre, se materializa a finales de octubre por un tema de enfermedad del director y asume en septiembre en calidad interina el actual director Cristóbal Acevedo, y ya una vez que se materializa la renuncia del director anterior, una vez que hace el uso de su licencia médica, asume en la calidad que está hoy día. Quiero decir también, presidente, de que este tema, si bien la subsecretaria es la jefa de servicio y ha estado muy encima de este trabajo junto al equipo JUNAEV, por la dimensión que esto tiene, por la importancia que esto tiene, ha involucrado a las distintas autoridades, incluyéndome yo, en lo que ha sido las reuniones que hemos sostenido con el Consejo de Defensa del Estado, a quien pusimos todos los antecedentes. El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte, además de las querellas contra algunos actos que ya no son aparentemente mero desorden administrativo, sino que puede haber dolo o problemas de otro carácter, y bueno, quien corresponde que haga todas las acciones jurídicas. Sin perjuicio de eso, presidente, me acompaña en esta oportunidad el jefe de la división jurídica del ministerio, que va a estar aquí conmigo, señor Jiménez, para que cualquier también duda de ese carácter lo enfrentemos. Quiero decirle y terminar mi introducción, presidente, señalándole que los resultados de esta comisión investigadora, los temas, para nosotros son de primerísima importancia, Sabemos que el tema es complejo, las licitaciones son de montos muy grandes, y por lo tanto nosotros necesitamos, y así lo hemos conversado ya con el Ministerio de Hacienda, señalarle que estamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, va a ser una consultoría externa para ver en el tema de procedimientos internos de JUNAEV, dónde están los nudos del proceso que pueden ser más sensibles, más complejos, que requieren ser reforzados. No quisimos hacerlo solo con una mirada interna. Una mirada interna no tiende a pedir más apoyo para las cosas que ya conoce o sabe, pero queremos esta mirada externa porque queremos que estamos en plena reforma, se incorporaron 80.000 becas más de alimentación para educación superior, etcétera, y no queremos seguir creciendo inorgánicamente. JUNAEV necesita un fortalecimiento, pero necesitamos un fortalecimiento que responda a una mirada estratégica de mediano plazo, no solo cómo resolvemos los temas de corto plazo, pero es un tema particularmente sensible por los volúmenes de recursos, y porque hay antecedentes como los que vamos a mencionar aquí, todos tomados de los señalamientos hechos por Contraloría, que digo que pese a que Contraloría toma razón de las licitaciones, Contraloría en sus auditorías ha encontrado procesos muy complejos que son los que queremos relatar en esta oportunidad, presidente. Por su intermedio, si puede, don Cristóbal Acevedo, señalar. Don Cristóbal, solo le recuerdo de que son las 9:30, la idea es que ojalá pudiéramos culminar con la presentación a las 9:50 en promedio para poder tener el tiempo de hacer las consultas y tener la respuesta necesaria. Perfecto. Por su intermedio, presidente, aprovechar de saludar a los diputados, miembros de la comisión y a los asistentes. Muy buenos días. Tal como señalaba la ministra, vamos a hacer un relato lo más sintéticamente posible de los contenidos del informe de auditoría. Primero el preinforme de auditoría efectuado por la Contraloría, que finalmente fueron ratificados en un informe final prácticamente en todas las conclusiones que en ellos se señalan. Todos acontecimientos que suceden, que se desencadenan principalmente entre el año 2013 y principio del año pasado, y que nacen a partir de la situación de una empresa denominada Fervas S.A., que en el año 2004 ingresa al registro de proveedores. Antiguamente, antes de que se publicara la ley de compra, más bien después de un pronunciamiento de la Contraloría al respecto, existía un registro de proveedores, donde las empresas previamente eran evaluadas para poder participar en el programa. Pues bien, la empresa Fervas ingresa a este registro de proveedores en el año 2004
Y nos vamos a referir a la licitación que esta empresa adjudica, que es de la del año 2012. Adjudica 4 unidades territoriales, 1 en la región de Aysén y 3 en la región del Biobío, en el proceso licitatorio 8516 LP12, que es cómo se identifica la licitación. Son números que asigna el sistema de Chile Compra. Y esta licitación reemplaza la del año 2008. La empresa Fervas adjudica 4 territorios, que ahí están indicados, con sus respectivas comunas. 808, 809, 810 y 1101. Entonces, en el año 2013 se dicta la ley 20.655 que establece incentivos especiales para las zonas extremas del país, pero que restringe la bonificación de la contratación de mano de obra en la región de Aysén. La empresa arguye esto como una dificultad que le genera para su operación y por tanto en el año 2013, a fines del año 2013, solicita que se le modifique el contrato porque hubo un cambio en las condiciones del contrato. En el año 2014, en el mes de enero, se le comunica a la empresa, por parte de la autoridad de Junaep de la época, que es imposible modificar el contrato y por tanto en el mismo mes la empresa Fervas ofrece poner término anticipado al contrato con todo lo que implicaba respecto del cumplimiento de la obligación, en particular el cobro de la boleta de garantía. Y Junaep ya en el año 2014 da inicio a un proceso para reemplazar a la empresa Fervas. Entonces, en el mes de julio de ese año, se llama a 2 procesos licitatorios, que por distintos motivos fracasan. El primero es publicado el 2 de julio, las empresas postulan, sin embargo a fines de ese mes se decide poner término a ese proceso licitatorio. ¿Por qué? Porque se indica que habían fallas en las bases de licitación y por tanto había que volver a llevar adelante ese proceso. Se inicia un segundo proceso en el mes de octubre de ese mismo año. Y las empresas postulan, pero el 26 de diciembre se declara desierto por falta de presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto disponible era de 16.791 millones, pero la solución más óptima, que la arroja un programa matemático, a partir de los insumos que entregan las empresas, arrojó que la combinación más óptima era de 22.635 millones. Es decir, había un déficit de 5.000 millones. Entonces, con posterioridad, el 6 de febrero ya del año 2015, del año pasado, se llama a un trato directo. Se convoca a 16 empresas vía correo electrónico, lo cual es un procedimiento normal para efectos del trato directo, y se invoca la causal de emergencia, urgencia, improvisto, dado que había que partir el año escolar en el mes siguiente. Entonces se le invita a la empresa básicamente a ratificar las ofertas técnicas que ya habían hecho en la licitación propiamente tal y a hacer nuevas ofertas económicas. Pero se establece una restricción adicional. Se dice, mire, para que sea más atractiva la licitación, yo le voy a decir que siempre una misma empresa se tiene que adjudicar el territorio 808, que corresponde a la región del Biobío, a uno de los 3 territorios de la región del Biobío, junto con el de Aysén, para que sea más rentable para la empresa, dadas las dificultades que tiene el territorio de la región de Aysén. Pues bien, se presentan 11 empresas, y la autoridad en ese minuto decide no evaluar a las 11 empresas, sino que evaluar a 3 de las empresas que presentaron sus ofertas. Entonces, se hace el análisis, como se presenta en la siguiente lámina, que se ve, puede parecer un poco enredado, pero voy a hacerlo explicarlo muy en sencillo.
Estas son todas las combinaciones posibles que dan las tres empresas. Creo que en la presentación se ve con más claridad los números. Entonces, ¿por qué aparece no? Porque no se cumplía esta restricción de que la misma empresa se adjudicara al territorio 708 y Aysén. Y donde dice sí, se cumple esa restricción. Entonces hay dos alternativas. Uno, adjudicarle a la empresa Endaya y Coan, lo que costaba 24.600 millones. Dos, adjudicarle a la empresa Endaya y Verfruti, lo que costaba 25.400 millones de pesos. ¿Qué es lo que decide la autoridad? Dice, por razones que después explica en el informe de auditoría, decide adjudicarle a la empresa Verfruti y Endaya, que era la que ofrecía, cuya combinación costaba 25.400 millones de pesos. Entonces, en el informe de Contraloría observa dos cosas. Dice, no nos hace sentido que ustedes hayan hecho un trato directo que finalmente costó más cara que la licitación que se había hecho y que se había declarado desierta por falta de presupuesto, porque finalmente se pagó 1.900 millones adicionales. Primera cosa. O sea, ¿por qué usted declara desierta una licitación por falta de presupuesto y después recurre a un trato directo y le cuesta 1.900 millones de pesos más caro? Y dice... Sí, ¿Me permite interrumpir un segundo? Quiero hacer una consulta a los diputados presentes. La sala Inés Enrique está en condiciones de que nos podamos cambiar ahora. No, estoy haciendo una consulta. Lo que pasa es que hay muchos invitados de pie y por eso se pidió consultar, los propios parlamentarios, el diputado Robles pidió consultar la posibilidad de cambiar, le hemos hecho la consulta y la sala Inés Enrique está disponible. Bueno, seguimos acá entonces. Muy bien, director, siga con la presentación. Gracias, presidente. Continúo por su intermedio. Entonces, primera observación de la Contraloría, como señalaba, dice, ¿por qué usted recurre a un trato directo que finalmente le cuesta 1.900 millones más caro, cuando su argumento para haber declarado desierto la licitación anterior fue precisamente falta de presupuesto? Segunda observación, dice, usted, de las 11 ofertas que presentaron, usted decide evaluar a 3. Pero no solo decide evaluar a 3, sino que dentro de las 3 elige una combinación de 2, que es 800 millones de pesos más caro que haber elegido otra combinación. Esto lo dice el informe de la Contraloría. ¿Cuál es la cronología de los hechos, de las acciones adoptadas y las denuncias interpuestas? En primer lugar, a partir de un requerimiento del diputado aquí presente, el diputado Gaona, en conjunto con el senador Víctor Pérez, al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, a través de la minuta número 15 del 17 de abril del 2015, requiere un informe a Junaed sobre el procedimiento utilizado en el trato directo para reemplazar los servicios de la empresa Fervas S.A. A su vez, el día 22 de abril del mismo año, del año 2015, el senador Víctor Pérez, en conjunto con el diputado Sergio Gaona, presentan una denuncia ante la Contraloría por presunta irregularidad en el programa de alimentación escolar. El 23 de abril, el Ministerio de Educación requiere nuevamente un informe a Junaed a través del oficio ordinario 390 de ese día, proveniente del jefe de gabinete. El 30 de ese mismo mes, prácticamente
8 días después de que se presenta la denuncia por parte del diputado Gaona y el senador Víctor Pérez, Contraloría inicia el proceso de investigación especial del programa de alimentación escolar en Junaep. El 16 de junio, la División Jurídica del Ministerio insiste a Junaep que explique y argumente el proceso que utilizó en el trato directo. El 25 de junio, la empresa de servicio de alimentación Outfood presenta una querella criminal ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago por presunto fraude al fisco. El 8 de julio, debido a la insuficiencia de la información recibida por parte de Junaep, reitera nuevamente el Ministerio de Educación en oficio reservado de número 06732 del 8 de julio, antecedentes a Junaep. El 13 de julio, debido a una licencia presentada por problemas de salud del señor exdirector, asume como subrogante una funcionaria con 27 años de experiencia, doña Amalia Cornejo. El 26 de agosto, la Contraloría General de la República emitió el preinforme de esta investigación, donde, entre otras materias, detecta eventuales arbitrariedades en el proceso de adjudicación del trato directo que mencionamos anteriormente. Pues bien, el 2 de septiembre, a raíz de las conclusiones del preinforme y problemas de gestión detectada en Junaep, la ministra aquí presente solicita la renuncia del exdirector don José Miguel Serrano, quien hace uso de su licencia hasta el 9 de octubre y de su feriado legal hasta el 30 del mismo mes. El 16 de septiembre, la secretaria general subrogante, antes mencionada, doña Amalia Cornejo, presenta una denuncia ante la Fiscalía por eventuales hechos que podrían revestir caracteres de delito en relación a 3 exfuncionarios de la institución. El 17 de septiembre, dentro del plazo establecido por la Contraloría, Junaep propone iniciativas de mejora de la institución respecto a las observaciones presentadas por Contraloría. Y el 21 de septiembre del año pasado, hace 5 meses, la ministra de Educación me nombra como nuevo director nacional de Junaep. A partir de, por mandato de la ministra y de la subsecretaria aquí presente, recabamos todos los antecedentes que pudieran tener relación con estos hechos. Y con esos antecedentes concurrimos en conjunto a presentarle al presidente del Consejo de Defensa del Estado un requerimiento para que se hiciera parte de la investigación que llevaba adelante en ese minuto la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad. El día 24 de noviembre ya la Contraloría emite su informe final. El anterior era un preinforme, el informe final, donde ratifica prácticamente todas sus observaciones y en lo central que nos convoca efectivamente detecta eventuales arbitrariedades en el trato directo, lo que dio lugar, entre otras cosas, a un sumario que ya había instruido a la propia institución, pero que ahora lo toma la Contraloría. Adicionalmente, los fiscales del Ministerio de Educación y de Junaep concurren ante quien era en ese minuto el fiscal de delito de alta complejidad a cargo de esta causa, don Marcelo Acuña, y presentan los antecedentes que se habían recabado y que podían revestir caracteres de delito. Y el día 3 de febrero ya el Consejo de Defensa del Estado se querella en contra de don José Miguel Serrano y don Sebastián Pérez por eventuales delitos de fraude al fisco y negociación incompatible respectivamente. Nos referimos al trato directo, pero la Contraloría no solamente observa el trato directo. En la denuncia presentada por el diputado Sergio Gaona y el senador Víctor Pérez, y a partir de indagaciones propias de la Contraloría, se detectan otros hechos. En primer lugar, uno relativo a
un exfuncionario que asume el 28 de noviembre del 2012 y se desempeña hasta el 25 de mayo del 2015 como jefe de unidad de asesoría jurídica de JUNAEP. Siendo muy sintético, él participó en la elaboración de bases de licitación en el periodo en que estuvo a cargo de la unidad jurídica, y en los territorios respectivos adjudica una empresa llamada Alicopsa. Esta empresa llamada Alicopsa tiene participación en la empresa conservera Penske. Pues bien, la Contraloría detecta que este exfuncionario había emitido boletas a la empresa conservera Penske mientras se desempeñaba como jefe de asesoría jurídica. ¿Qué concluye la Contraloría? Que esto podría vulnerar el principio de probidad administrativa y que podría revestir caracteres de delito, y hoy día es parte de los antecedentes que entregamos al Consejo Defensa del Estado, a la Fiscalía, y por tanto se investiga y además se presenta, como mencionamos antes, una querella por parte del Consejo Defensa del Estado. Otra situación que se detecta en este informe, la del señor Marco Urbina. Él se desempeñó en la institución entre el año 2010 y el 2014 en distintos cargos, vinculados al programa de alimentación escolar, y asume con posterioridad como gerente de operaciones del consorcio Merquén, consorcio que adjudica en la licitación inmediatamente posterior a la que él se retira de la institución y en la que alcanzó a ser parte de la comisión evaluadora. ¿Qué dice la Contraloría? Que eventualmente podría haber incurrido en una incompatibilidad de funciones. Pero, finalmente, ¿qué concluye la Contraloría? Dice que esa inhabilidad no se habría verificado porque la JUNAEP no es institución fiscalizadora y por tanto no está sujeta a la restricción de los 6 meses con posterioridad al ejercicio de un cargo. Levanta esa observación, sin perjuicio que dice podría esto revestir algún tipo de carácter de negociación incompatible que ya está fuera del alcance de la responsabilidad administrativa. Respecto de la contratación directa del modelo matemático que apoya los procesos de adjudicación, muy sintéticamente, los modelos, todos los insumos que entregan las empresas se meten a un modelo matemático que elige la opción más óptima. Tradicionalmente, la Universidad de Chile había hecho esa tarea, pero cada año cobraba por esa tarea porque ejecutaba el modelo. Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió contratar vía trato directo a la Universidad de Santiago de Chile para que desarrollara este modelo, pero lo dejara como competencia interna de la institución. Entonces, habían varias observaciones de si el modelo matemático realmente respondía, al igual que el de la Universidad de Chile, a la opción más óptima. La Contraloría detecta que no hay un cambio en los resultados, tampoco objeta el trato directo, pero dice, acá no está bien justificado el trato directo. Esa es la observación que hace la Contraloría en esta materia. Respecto a la admisibilidad del consorcio Merquén, voy a tratar de ser muy sintético. El consorcio Merquén, las bases de licitación permiten que empresas individualmente se presenten como consorcio, es decir, se pueden constituir con posterioridad a que son adjudicados bajo la condición que sean adjudicados. Pues bien, el consorcio Merquén estaba constituido por 3 empresas, Ibasa, Alimentación Internacionales y Delivest. ¿Qué dice la Contraloría? Dice, Delivest, la empresa Delivest, debió haberse constituido el 1 de febrero, en conjunto con la constitución del consorcio Merquén. Sin embargo, se constituye el 11 de febrero. Perdón, inicia actividad ante el Servicio de Impuesto Interno el 11 de febrero. Por tanto, eventualmente podría haber habido un incumplimiento de bases. Eso concluye la Contraloría, y el estado actual es parte de un sumario que lleva adelante la propia Contraloría, que inicialmente fue parte de un sumario de la JUNAEP. Otro tema que observa la Contraloría es la falta de reportabilidad y control respecto al programa de alimentación escolar. ¿Por qué? Porque si las empresas incumplen dentro de cierto porcentaje, 25 a 34% durante un periodo de 3 meses,
se les puede caducar el contrato respecto a la unidad territorial en la que incumplen. Y si incumplen en más, tienen un incumplimiento mayor a un 35%, se le puede caducar el contrato. El problema es que los sistemas informáticos que arrojan este resultado de incumplimiento no funcionan. Entonces la Contraloría dice, señores Junaep, ustedes pueden tener un problema porque pueden estar operando con empresas que debieron haber sido terminados sus contratos. Como no saben eso, entonces no pueden tomar esa decisión. Entonces, la Contraloría lo que hace es, dice, bueno, esto también va a ser parte del sumario, pero comprométase Junaep dentro del plazo de 60 días a tener operativos estos sistemas informáticos y a reportarme si es que en el pasado debió haberle puesto Junaep término anticipado a un contrato. El día 23 de febrero logramos en los 60 días reinstalar el sistema informático y reportamos que no habían empresas que caían en esta causal de término anticipado. Respecto a las empresas adjudicatarias con antecedentes negativos, este es un tema muy relevante. ¿Por qué? Aquí principalmente tenemos dos empresas, la empresa Cercomaule y la empresa Ibasa. ¿Qué dice la Contraloría? Dice, Junaep cuando evalúa a la empresa, no las está evaluando respecto de su solvencia financiera. Por tanto, está entregándole contratos de mucha cuantía a empresas que eventualmente no son solventes. De hecho, en el caso de Cercomaule, al minuto de adjudicar en la licitación del año 2015, tenía una deuda de 500 millones de pesos por DICOM. La empresa Ibasa una deuda por DICOM de 165 millones de pesos. El problema es que la Contraloría dice, superen esta observación, pero sin hacer una discriminación arbitraria por el principio de libre concurrencia que establece la ley de Chile Compra. Uno no puede restringir anticipadamente. El problema es que estas empresas finalmente se les terminó poniendo término anticipado del contrato, lo que ha generado un verdadero drama social respecto de manipuladoras. Hoy día existen 2.600 manipuladoras que con justicia han presentado sus demandas laborales por pago de cotizaciones, por salarios pendientes, donde, en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, Junaep es demandado o subsidiario o solidario, según lo vaya determinando e interpretando cada uno de los tribunales, causas que están hoy día en manos del Consejo de Defensa del Estado. Y junto con eso la preocupación es, bueno, ustedes cómo van a resolver este problema. Y es parte de las medidas que nosotros adoptamos para la licitación que se adjudicó hace algunos meses, durante este año. Es decir, dimos cumplimiento a la observación de la Contraloría en términos de fortalecer el análisis financiero y entregarle la licitación a empresas solventes. Entre otras cosas, se prohibió que empresas con DICOM vigente adjudicaran en el proceso licitatorio. En resumen, las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación en conjunto con Junaep, el Ministerio de Educación en su rol de supervigilancia a la Junaep, requirió antecedentes de forma permanente que consideró insuficiente, que puso en antecedente a la Contraloría General de la República en la materia, que puso en antecedente al Consejo de Defensa del Estado y además proactivamente, una vez que se tuvo conocimiento de los resultados del informe final de la Contraloría y antecedentes que se pudieron recabar, se pide una intervención del Consejo de Defensa del Estado. Y no solo eso, se inicia en conjunto con el Ministerio de Hacienda un proceso para fortalecer el servicio y se modifica el proceso licitatorio que se adjudicó hace algunas semanas. Y en eso, las medidas adoptadas, y con esto termino para darle la palabra a la señora ministra, se establece
la prohibición a los funcionarios de mantener relación con los proveedores de la empresa en el marco del proceso licitatorio sin autorización del fiscal y previa ley del lobby. Todos los funcionarios, no solamente los sujetos pasivos que tradicionalmente son la autoridad. Se establece la obligación de los 902 funcionarios de la institución de declarar vínculos familiares o de amistad íntima con alguna persona de alguna empresa, lo que no tiene nada de malo, pero lo importante es transparentarlo, ¿ok? Y cuando se transparenta es inhibirse de actuar cuando alguien tiene ese vínculo. Se elabora además un expediente paralelo a la licitación. Además de todas las exigencias de la ley, quisimos subir más el estándar y dijimos, cualquier requerimiento de alguna empresa, cualquier llamada que yo reciba de alguna empresa para tener información del proceso licitatorio, no solamente yo no voy a entregar información, voy a dejar constancia de aquello en un expediente que se publicó en conjunto con la publicación de la licitación. Además, se modifica la comisión evaluadora entregándole plena autonomía y la constituye la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, el Mineduc, Junji, Integra y funcionarios de JUNAEP. Se establece la prohibición de transmitir información del análisis realizado en las comisiones. Además, se elevan las ponderaciones relativas al salario de las manipuladoras, previo protocolo de acuerdo suscrito con las propias, con 4 de las 5 principales federaciones de manipuladoras, lo cual permite que aumenten en promedio un 11% las remuneraciones líquidas en dicho proceso y 17% las remuneraciones brutas. Además, se establece que ninguna empresa puede adjudicar más raciones que su capacidad financiera. Una cosa que quizás es de sentido común, pero que nosotros lo establecimos como condición a través de una fórmula que se llama volumen máximo de raciones. Además, que ninguna empresa que tenga DICOM vigente pueda adjudicar. Además, se establece que se premia a las empresas que generan un seguro para terceros proveedores, porque es un drama no solamente para las manipuladoras cuando una empresa quiebra, sino que para terceros proveedores, la persona la empresa o la mini pyme, la pyme, que le entrega verduras, carne a la empresa, bueno, ellos no tienen después dónde ir a cobrar sus créditos, y por tanto se premia a las empresas que presentan un seguro respecto a sus terceros proveedores. Además, los estándares antes señalados, se determina una cosa. Si nosotros por urgencia tenemos que recurrir a un trato directo, vamos a aplicar los mismos estándares de un proceso licitatorio, con la misma objetividad, las mismas comisiones, la misma transparencia. Y además se inició una auditoría. Cada vez que termina un proceso licitatorio, se hace inmediatamente una auditoría de ese proceso licitatorio. Señora Ministra. Tal vez solamente para reafirmar lo señalado por el director, efectivamente el plan de fortalecimiento de JUNAEV, que no son solo las conjunto de medidas que ha señalado, sino que temas mayores, reiterar el trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Hacienda. De hecho, este jueves hay reunión ya con Hacienda para ver un cierto apoyo más en lo inmediato. La subsecretaria ya ha iniciado las conversaciones con los representantes del BID, que son la institución que nos apoyarían dentro del marco de un crédito del BID, para tener esta mirada externa a JUNAEV y sus procedimientos y sus procesos, para ver cuáles son los nudos más críticos, porque aquí estamos analizando un programa muy importante, el de alimentación, pero efectivamente también pudieran haber problemas de procedimiento en otros programas adjudicatorios. De hecho, la tarjeta escolar estudiantil es un proceso masivo, grande, complejo, que lo hacemos con el metro, en fin, hay temas sensibles. Y poder ver también los estándares, cómo mantener los estándares alimenticios y cómo más bien irlos mejorando y no permitir que estos disminuyan o bajen. Fortalecimiento de todo el sistema informático, fortalecimiento del equipo de grandes compras, mejora en los procesos de control jurídico interno de esto y mejora en la infraestructura del servicio. Yo diría que el plan de modernización, para no detenernos, está señalado acá,
pero por la importancia de la institución para nosotros tiene una primerísima prioridad, así se lo hemos hecho ver al Ministerio de Hacienda, así lo ha entendido el Ministro de Hacienda y por lo tanto han estado disponibles para los recursos que requiera esta investigación externa que nos dé las señales precisas, más allá de lo ya detectado por la propia institución de fortalecimiento más inmediato, que es lo que estamos discutiendo este jueves. Eso sería, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra, director nacional de la JUNAEP, por la presentación. Vamos a abrir una ronda de consultas. ¿Quién se quiere inscribir o no se quiere inscribir nadie? Diputada Sepúlveda. Adelante, diputada Sepúlveda. Muchas gracias. Gracias, presidente. Primero agradecer, ¿no es cierto?, la presencia de la ministra, la subsecretaria, el director, y agradecer también la presentación y entender que esta es una comisión investigadora, pero yo creo que también a lo que es muy importante, cómo mejoramos lo que tiene que ver con la JUNAEP, que es una institución tan importante para el país, sobre todo para los niños y los jóvenes. A mí me gustaría recabar varios... Yo creo que ¿cómo podemos, presidente, tratar de entender bien los procesos de licitación de la JUNAEP? Uno tiene la impresión de que cuando usted plantea que este es un proceso computacional, ¿no es cierto?, donde las empresas tienen antecedentes que se incorporan, ¿no es cierto?, datos que se incorporan, y uno tiene la sensación de que uno aprieta un botón, raya para la suma y sale, ¿no es cierto?, de esa ecuación, de ese programa, quiénes estarían más aptos o no para poder. Pero la impresión no es esa. O sea, lo que ocurre al parecer no es eso, que ese es uno de los factores que tú tienes, ¿no es cierto?, al minuto de... Entonces, si nos pudieran tratar de explicar, quizás no en esta ocasión, o que nos pudieran enviar los antecedentes, porque puede decir, mira, alguien nos podrá datear qué antecedentes tenemos que incorporar, alguien nos podrá datear cuáles son los factores, ¿no es cierto?, por los cuales yo puedo ser seleccionado o no en base al conocimiento de ese software. Alguien me pudiera datear después, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre posteriormente cuando yo veo cuáles son los factores más importantes de esa comisión. Entonces tenemos que buscar cuáles son los puntos críticos del proceso de licitación hoy día, o lo que ocurrieron. Pero además, porque me interesaba lo del Contralor, porque esto no es lo que ocurre hoy. Teníamos varias luces amarillas hace harto tiempo en relación al problema. O sea, está en la punta del iceberg, pero Contraloría dijo, miren, ojo aquí, ojo allá. Entonces, este es el resumen que queremos de la biblioteca que nos puedan ver. Estábamos conversando con el diputado Arriagada. Me gustaría, presidente, que en base a esta, no tiene el número de la página, pero todas las empresas que ustedes que tienen hoy día, ¿no es cierto?, en estos territorios, queremos saber quiénes son los representantes legales. Queremos saber quiénes están detrás de estas empresas. Y de quienes están detrás de estas empresas, ¿no es cierto?, pediremos a la biblioteca después que nos averigüe qué tipo de relación. Pues mira, yo para investigar soy bien mala, Claro, pero yo quiero saber la parte de biblioteca, de quiénes son estos personajes y dónde los vinculamos. ¿Dónde los vinculamos? Que nos pueden, o sea, que nos entreguen el antecedente y poder buscarlos nosotros. A mí me preocupa otra cosa, presidente. Mire, yo le envié a la ministra el 15 de septiembre un oficio a través de la Cámara, el 1424, en relación a las pólizas de garantía. Lamentablemente no se respondió. No se respondió este oficio, que fue reiterado, que yo lo reiteré el 19 de enero del 2016. Son dos oficios que voy a pasar a lo mejor copia para la ministra. Fueron dos oficios que enviamos desde la Cámara, que yo hice uso en la hora de incidente, porque a mí me interesa fundamentalmente, además, porque una de las complicaciones es que las boletas de garantía o los seguros de garantía hoy día, por ejemplo, el Cercomable, no pueden ser cobrados. Y es una famosa empresa que se llama Seche. ¿Sí? Y yo pedí ahí que además esa empresa se repite en varias instituciones del Estado, asegurando también distintos procesos. Y además, la complicación que tenemos con esta aseguradora, que tiene la fama de no pagar. Entonces estamos ocupando, para poder tener respaldos del Estado, una empresa, una aseguradora que no paga. O sea, lo mismo que el DICOM para las empresas, tenemos también hoy día aseguradoras que no pagan y la estamos usando como Estado y creemos que tenemos las cosas bien hechas. Entonces, que nos envíen, ¿no es cierto?,
quién es esta aseguradora, que nos envíen en qué otras instituciones están siendo ocupadas, en qué otras empresas que ustedes tienen aquí, ¿no es cierto?, también opera de la misma forma. Por lo menos hasta ahí, presidente, por ahora. Muy bien, diputada Sepúlveda. Yo pediría que antes de seguir, están inscritos el diputado Gaona, el diputado Walker y el diputado Regada, pudiéramos tomar acuerdos, y independiente de lo que la ministra va a contestar, pudiéramos tomar acuerdos respecto a dos informaciones que ha solicitado la diputada Sepúlveda. Uno, que pudiera acordar formalmente solicitar al Ministerio de Educación se nos envíe el listado de los representantes legales de las empresas que prestan servicio a JUNAEP, y también que se nos envíe de manera formal el listado de las empresas aseguradoras que aseguran las licitaciones de esas empresas. ¿Los tomamos como acuerdo? Diputado Walker, ¿alguna? No solamente los representantes legales, sino que los miembros del directorio de cada una de las Perfecto, empresas. representantes legales y miembros del directorio. ¿Acordado? Lo acordamos, estimado secretario. Sí, Dígame, diputado. si fuera, presidente, posible lo de la aseguradora que tienen que ver con la JUNAEP, pero además estas famosas SECH, si lo pudiéramos también saber en otras instituciones del Muy bien, Estado. está dentro de lo acordado y le pedimos al secretario, por lo Muy tanto, que lo formalice. Sí. Acordado. Diputado Gaona. Yo pediría, ministra, que se vaya tomando nota para... Perfecto. Diputado Gaona, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero, saludar la presencia de la señora ministra, la señora subsecretaria y el director o secretario general de la JUNAEP, agradecerle su presentación bastante clarificadora sobre los aspectos puntuales del informe de la Contraloría y sobre todo lo más relevante, lo que tiene que ver con las medidas que se tomaron posterior a la denuncia hecha en la Contraloría, y también validando el hecho de que no necesariamente la toma de razón de la Contraloría de un proceso licitatorio y adjudicaciones significa que no hayan irregularidades. Aquí quedó absolutamente demostrado y me preocupa lo que ha pasado con la licitación 2016, que es lo que vamos a analizar en la Comisión de Educación que se ha pedido, y esta comisión, por cierto, señor presidente, valorará en su minuto si se amplía el proceso de esta comisión investigadora hacia la licitación 2016, que ya hemos visto en los medios de comunicación, y nosotros hemos presentado varias denuncias a la Contraloría respecto también a algunas irregularidades que nosotros creemos que son irregularidades, pero probablemente sean aclaradas o no y se toman las medidas correspondientes. Yo le quisiera preguntar a la señora ministra, yo estoy muy conforme con las medidas que se han tomado en la JUNAEP respecto de la desvinculación de varios personeros de la plana mayor de la JUNAEP desvinculados. Sin embargo, quisiera conocer su opinión respecto de que, bueno, la mayoría o todos esos funcionarios que fueron desvinculados pertenecen a un partido político específico de la nueva mayoría. Sin embargo, y se los nombro, los señores José Miguel Serrano Silva, el secretario general, el señor Nelson Andrés Haddad Adualba, jefe de compras públicas de la JUNAEP, Óscar Radamés Soto Rivero, coordinador general de la JUNAEP, la señora Carola Andrea Vargas Astudillo, jefe de gabinete de la Dirección Nacional de la JUNAEP, Patricia Labraña, jefe de comunicaciones de la JUNAEP, José Hernán Romero, jefe de departamento de personas, y así, el señor Mauricio Olagnier, la señora María del Pilar Peña, el señor Alfredo González, jefe de informática, jefe de gestión interna, los cargos más altos. Entiendo yo que todos ellos fueron desvinculados, o a lo mejor no es así. Me gustaría que cada uno de ellos, si no usted, ministra, el señor secretario general nos pueda contar si ellos todavía continúan o no continúan en la JUNAEP. Yo sé que algunos no continúan. Esto hemos chequeado con los padrones de los militantes del determinado partido político, y también hemos detectado que 4 de esos funcionarios siguen prestando servicio en el Estado. Específicamente el señor Nelson Andrés Haddad Abuadba está hoy día en el gobierno regional de la Araucanía, hay otro señor que trabaja aquí en el Congreso, otro señor que está en la Municipalidad de La Granja, en fin. Quisiéramos saber la opinión respecto de eso y si se van a tomar algunas medidas desde la perspectiva del Estado, del gobierno, frente a estas personas que han sido cuestionadas por la Contraloría, y que además la propia JUNAEP ha desvinculado de la institución. Eso en un primer término. Y como les decía recién, a nosotros nos preocupa la licitación 2016, entendiendo de que ha habido una muy buena intención de las actuales autoridades de poder resolver estos problemas. Sin embargo, nosotros creemos que esas dificultades persisten. Nosotros tenemos la impresión de que hay una concomitancia y carteles de empresas o proveedores de servicios, potencialmente funcionarios o personal de la JUNAEP, y también operadores
políticos, que todos fuimos testigos del programa Contacto, donde aparecía el señor Carlos Tudela, reconocido operador político de un partido de la nueva mayoría, y que efectivamente tenía contrato de prestación de servicio por 850 millones de pesos al año, con una empresa adjudicada, y mantenía comunicación con el director, presionando por el pago de los cheques, en fin. Todo ese tipo de materia me gustaría conocer la opinión de la ministra respecto a estos temas y efectivamente respecto de la licitación 2016. Sabemos que la toma de razón de Contraloría, y se los vamos a preguntar y consultar y conversar con el Contralor, no nos da la certeza de que no hay dificultades. Entonces quisiéramos saber qué está haciendo hoy día la jornada para asegurarnos de que efectivamente durante el proceso 2016 no tenemos estos mismos problemas o parte de estos problemas. Porque yo creo que aquí hay una concomitancia y una cuestión bastante armada que traspasa los gobiernos. Porque esto yo tengo la impresión de que estas irregularidades vienen hace bastantes años. No es propio del actual gobierno. Y que independiente de las autoridades superiores que hayan, salvo las que están involucradas ahora, que se involucraron directamente en las irregularidades a nuestro entender, son sobrepasadas por estas situaciones organizadas al interior de la JUNAEV. Eso me gustaría que pudiese ahondar, ministra, y si lo estima el secretario general, en esta materia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gaona. Está inscrito el diputado Walker, Arriagada y Alvarado. Son las 10:12, vamos a tener poco tiempo para la respuesta. Después decidiremos si volvemos a citar. Yo solo le hago la salvedad para la prudencia necesaria. Diputado Walker. Gracias, presidente. Seré breve y me voy a abocar por lo mismo al objeto de esta comisión investigadora, que dice relación con los contratos de provisión de raciones alimenticias durante los años 2014 y 2015. El año 2016 está fuera del objeto de esta comisión investigadora y por lo mismo el director ha sido muy claro, él mismo, en explicar en qué habrían consistido las irregularidades de este trato directo del año 2015 observado por la Contraloría, y el propio actual director ha sido muy claro en explicar en qué consistirían estas irregularidades. La pregunta concreta, presidente, entonces, y entendiendo que ese trato directo fue llevado a cabo por el anterior director, es cómo es posible dar garantías a la ciudadanía, a las manipuladoras de alimentos que hoy día nos acompañan, a las pymes que son proveedores y sobre todo a los padres apoderados de los niños, que son los más inquietos con esta situación. ¿Cómo es posible dar garantías que lo que ocurrió con este trato directo cuestionado el año 2015, antes que usted asumiera el cargo, señor director, por su intermedio, presidente, no se vuelvan a replicar? Yo quiero tomar algo que dijo la diputada Sepúlveda, que tiene toda razón, porque esto da cuenta, la complejidad de todos estos procesos licitatorios, dan cuenta también de la poca capacidad fiscalizadora que tienen los funcionarios de la JUNAEV, de los débiles mecanismos de control interno que existen. Estamos hablando de licitaciones millonarias en unidades territoriales distintas, de modelos matemáticos muy complejos, elaborados por las principales universidades del país y que aún así han sido cuestionadas por la Contraloría y que no han dado el ancho frente a la necesidad de poder ejecutar estas licitaciones, asegurando transparencia en los procesos de adjudicación para finalmente adjudicar a las empresas más óptimas. Entiendo que se elaboró y se anunció un plan de fortalecimiento que se estaba trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Presupuesto. ¿En qué está esa iniciativa, ese plan de fortalecimiento? ¿Qué áreas de la institución se van a reforzar efectivamente en el corto plazo? Porque tiene razón la diputada Alejandra Sepúlveda. Una cosa es lo que nosotros podamos determinar como responsabilidades en el marco de esta comisión investigadora, pero más importante, a mi juicio todavía, son las recomendaciones que como comisión vamos a hacer para que estos problemas no vuelvan a ocurrir. ¿Está JUNAEV en condiciones, por lo tanto, señor director, por su intermedio presidente, de mejorar los problemas
que históricamente ha enfrentado la Junaep, y tiene razón el diputado Gaona, porque yo me recordaba que el año 2010 me tocó a mí fiscalizar al gobierno anterior, hicimos una sesión especial, a lo mejor las dirigentes, las manipuladoras se recuerdan, se destituyó a la entonces directora de la Junaep, la señora Ross, porque pudimos detectar en nuestras regiones que ni siquiera se estaba proveyendo alimentación a las familias del primer quintil de más bajo ingreso. Entiendo que hoy día estamos llegando al tercer quintil en la provisión de alimentación. Entonces, ¿de qué manera, y una pregunta por cierto también para la ministra, vamos a enfrentar los problemas que históricamente ha enfrentado la Junaep? Si cuenta hoy día la Junaep con los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios a los niños más vulnerables del país, ¿qué compromisos expresos va a adoptar nuestro gobierno al respecto? Porque claramente estamos hablando de un tema que al parecer superó a todos los gobiernos. Lamentablemente estamos en el peor momento para hacer inversiones en gasto personal por el ajuste presupuestario que ha anunciado el ministro de Hacienda, pero tiene que haber un plan de contingencia específico, y eso es lo que quisiera preguntarle a la ministra y al director por su intermedio, presidente. Gracias. Sí. Yo quiero solo decirle, voy a continuar dando la palabra, pero son las 10:17 y la comisión necesariamente tiene que terminar a las 10:30, ustedes lo saben. Por lo tanto, es evidente a esta altura que no se va a poder terminar ni con las preguntas y menos aún se va a poder escuchar las respuestas. Por lo tanto, yo pediría que acordáramos de inmediato terminar, seguir dando la palabra hasta el término de esta sesión, pero acordar que en la próxima sesión podamos volver a citar a nuestros invitados con el objeto de poder continuar con las consultas y con las respuestas. Si no, no tendría sentido la invitación. ¿Les parece? ¿Lo acordamos así? Sí, invitarlos. Están cordialmente invitados. Ahora, si no quieren venir, están citados. Muy bien, lo acordamos. Diputado Arrega. Buenos días. Saludar a la ministra y también felicitar a las personas que tomaron la iniciativa de, a través de denuncias o consultas, origina esta comisión investigadora. Recuerdo en una ocasión el director de la Junaep me señaló que quería visitar la comuna que yo era alcalde, con la ministra de Educación de ese tiempo. Y muy suelto cuerpo, el director de la Junaep le pregunta a los niños que estaban almorzando cómo estaba el almuerzo. Y el coro unánime fue malo, malo. ¿Eh? Y yo recibí la denuncia de los pobladores y constaté que efectivamente se botaban tambores de comida. ¿Ya? Y lo terrible de esto es que todas estas acciones que estamos investigando dañan a lo más vulnerable y a lo más débil de la sociedad. Porque también en esa misma comuna yo asistí cuando los niños esperaban que abrieran el colegio para tener la primera ingesta, a veces del fin de semana. Me refiero a la Yungay, la Legua, varias poblaciones donde efectivamente es la única ingesta de lo que le da el colegio. Porque entonces imaginemos la importancia que tiene esto. La importancia que tiene en primer lugar para los niños. ¿Ya? En segundo lugar para los trabajadores, para las trabajadoras. Y en ese sentido me interesa mucho saber los plazos del Ministerio de Hacienda en esta modificación licitatoria. Es evidente ya que es urgente cambiar las bases de licitación, pero interesa conocer todos los detalles de los procedimientos, porque si al final las conclusiones nos llevan a que nuevamente se puede alguna debilidad en la elaboración de base de licitación, en establecer una diferenciación de atribuciones, ¿ya? Establecer la responsabilidad política también, ¿ya? A mí me interesa saber cuáles son las atribuciones que concentra el director de la Junaep, cuáles son sus responsabilidades, y poder proponer diferencias, porque esto es un tema de procedimiento y de transparencia, evidentemente, ¿no es cierto?
Y por supuesto que esperamos que todo aquello que llegue a mano a la justicia se investigue hasta el final, independiente de los partidos, tenemos un tema de partido, ¿ya? Que no hay responsabilidad de los partidos, son responsabilidad de personas que se han cometido delitos, sea quien sea el partido al que pertenece, tiene que investigarse y sancionarse, punto. ¿Ya? Entonces, sobre todo me interesa mucho, presidente, ver en la segunda licitación que del actual director, cuáles fueron las diferencias que se establecieron. Y ahí poder analizar nosotros los riesgos de debilidad que estas bases tienen. Porque esto, estimados colegas, no es solamente exclusivo de la JUNAEP. Nosotros igualmente, como la diputada Sepúlveda lo ha hecho a través de oficio, hemos requerido al Ministerio de Obras Públicas y de varios ministerios. Hay bases generales del Estado que no se modifican hace más de 15 años. No se actualizan las bases específicas, no se actualizan las bases especiales. Las comisiones evaluadoras a veces son mismos integrantes que elaboran las bases. Entonces, por eso tenemos cantidades de hospitales quebrados, cantidad de infraestructura de FNDR sin terminar en las regiones, ¿ya? Porque tenemos una debilidad estructural. Por eso es que es muy importante el diálogo con Hacienda. Y que esta comisión contribuya, a mí no cabe la menor duda, que la ministra del Piano va a culminar en un proceso que le va a entregarle al país una mejor condición en sus áreas. Pero esto es un problema generalizado que tenemos que revisarlo en otro momento. Pero me interesa mucho los procedimientos actuales, los cambios puntuales y los plazos para los futuros. Eso, gracias. Gracias, diputado Regada. Les quiero contar que están inscritos el diputado Alvarado, el diputado Robles y la diputada Vallejos. Diputado Alvarado. Ya, no trataré de ser bien breve. Bueno, la verdad es que la JUNAEP sí tiene una larga historia, ¿no? Desde los años 60, 70. Y efectivamente en los años 80 se privatizó, pues, con esta suerte de imaginar que iban a andar mejor las cosas. Y lo llamativo acá es los montos transados que suben significativamente en una década y media de 2.000 a 7.000, una cantidad significativa. Entonces, se plantearon estudios de software, esos estudios se refieren a las calorías, a las características, etcétera. Pero yo quisiera saber, presidente, si pudiéramos tener el dato, que es un dato que se puede obtener perfectamente, del margen de ganancia de las empresas involucradas. Esos márgenes de ganancia se pueden detectar fácilmente, se puede analizar a través de una colación perfectamente, o bien de las utilidades que le reportó a todas estas empresas que participaron en estas licitaciones, que el rol de ellos no era un rol social, y eso es claro. O sea, son empresas privadas que tienen que maximizar su ganancia, y producto de ello, por eso no le van a pagar a sus funcionarios, cada vez le van a pagar menos, ¿cierto? Manipuladores, las dietas a lo mejor es discutible, las características se pueden analizar, pero yo quisiera pedir a la comisión que nos dieran en cuenta información de ese dato. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Alvarado. Está el diputado Robles, que va a alcanzar, diputado Robles. Si es breve, incluso alcanza a terminar. Voy a alcanzar y voy a ser breve. Primero que nada, presidente, en esta comisión, destacar dos temas. El primero es que el Ministerio ha mostrado, y aquí lo ha demostrado claramente la señora ministra, que toma las acciones y toma las decisiones y hace lo que hay que hacer rápidamente. Es decir, la acción del Ministerio en este sentido ha sido bastante clara, bastante acertada y asertiva, y por lo tanto yo la verdad es que estoy contento de que nuestra ministra haya tomado las acciones pertinentes en la JUNAEP, haya tomado las acciones desde el punto de vista de modificar las cosas para resolver los temas que se estaban presentando. En segundo lugar, y va en la línea que también ha planteado el diputado Alvarado, en nuestro país se determinó tercerizar muchas acciones del Estado a través de empresas. Yo no sé si es más eficiente y más barato la tercerización, tengo mis dudas. Eso siempre ha traído en distintas áreas, en el área hospitalaria también ha ocurrido, precarización del empleo, las remuneraciones de los trabajadores son mucho más bajas que lo que el sector público hace, las raciones alimenticias que entrega la JUNAEP no son de la calidad que esperan los
escolares, se pierde una cantidad importante, lo que decía de los tambores de alimentos perdidos en las escuelas que yo he visitado en el pasado, se pierden en forma ya desastrosa, no se les pueden entregar ni siquiera a otras organizaciones, simplemente se tienen que votar. La verdad es que la pérdida económica del Estado es tremendo. En lugares donde hay infraestructura suficiente como para cocinar ahí mismo. Entonces yo quisiera pedirle, junto con lo que planteaba, que ampliáramos la información y que la biblioteca nos hiciera un pequeño informe en relación, por ejemplo, número de manipuladoras en el país, por ejemplo, promedio de remuneraciones de las manipuladoras, por ejemplo, número de raciones que se pierden en términos, digámoslo, porcentuales, en términos estadísticos, ni siquiera me gustaría tener una claridad al respecto. Yo pienso que en este tipo de materia uno tiene que pensar desde el punto de vista del país que estamos, donde vivimos, la territorialidad que tenemos y la forma en que tenemos, y darle atribuciones a los directores de escuela, a los nuevos directores de servicios locales, para que tomen decisiones distintas, tal vez no hacerlo a través de la JUNAEP, sino que incorporar e implementar sus propias formas de entregar raciones alimenticias a los niños, porque yo creo que en algunos lugares es más barato, más fácil y mejor contratar dentro del Estado a las manipuladoras y a través de ellas y nutricionistas entregarle alimentación a los chicos. Tal vez en las grandes urbes podrá ser bueno, ¿no verdad?, una gran mega empresa que reparte raciones, podrá ser, tal vez, en Santiago. Pero la región que yo represento, la verdad es que a mí me parece que es mucho más barato, más eficiente, y a las trabajadoras se les podría pagar mejor si las propias escuelas puedan producir los alimentos a los niños. Así que la verdad es que yo me gustaría tener un informe un poco mayor, con el objeto de que si hay alguna de las propuestas que podamos hacer, una de estas podrá hacer esto, ¿no es verdad? Ya no centralizar todo en la JUNAEP, que un director tenga omnipotencia para decidir la alimentación que va a comer un niño en Alto del Carmen, y lo pueda hacer la dirección del mismo establecimiento, ¿no es verdad? Y entre vez de botar esos alimentos, tal vez los chicos sí se los van a comer porque están hechos con más cariño, con más y con las cosas que a los cabros les gustan. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Robles. Quedan 2 minutos, diputado Vallejo, si logra, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, muy breve. Yo comparto que es un problema la externalización de un tema que es fundamental dentro de las condiciones base para garantizar un derecho, que es la alimentación, así como hay silla, pizarra, un profesor en la clase, la alimentación y una sana alimentación de acuerdo a la necesidad y el territorio. A mí me sorprende lo que determina Contraloría en relación a Marco Urbina y su incompatibilidad al después de prestar servicio en JUNAEP, ser parte del consorcio Merken Spa. Dice que no es incompatible, cuando la legislación dice que sí incompatibilidad porque pasa de un organismo que fiscaliza a uno que es fiscalizado en el mundo privado. Y dice que no necesariamente JUNAEP tiene el rol de fiscalizador, y entiendo que sí lo tiene. Eso ahí habría que despejarlo, porque sea cual sea después el modelo de gestión, hay que establecer quién claramente fiscaliza y cuáles son las atribuciones de fiscalización y en qué área. No puede ser que un fiscalizador sea JUNAEP o en un futuro de la superintendencia, por ejemplo, de educación, si es que pasa la prestación de alimentación a ser parte, por ejemplo, de los servicios locales de educación, no tenga claro, por ejemplo, que hay alguien con criterio desde la perspectiva de salud, en la perspectiva de los resguardos de derechos laborales, porque aquí se están violando cuestiones que son fundamentales, una adecuada alimentación, pero también precariza el tema de quienes son fundamentales en la prestación de este servicio de derecho, que son las mismas manipuladoras. Entonces, eso en primer lugar yo creo que hay que esclarecerlo, y en segundo lugar yo sumaría a la solicitud a la Biblioteca al Congreso como un análisis del modelo de gestión, porque aquí hay una cuestión totalmente irracional. O sea, estamos hablando de algo que tiene que ser, insisto, garantizado como un derecho, pero que se delega a empresas que operan como negocios, son empresas privadas y su objetivo obviamente es hacer un negocio. Cuando de repente no les resulta, quiebran, empiezan, bueno, se van con serios problemas, pero en general están buscando rentabilidad, generación de utilidades con recursos que son del Estado, que se le entrega desde el Estado, y eso termina siendo que mala calidad, hacen cuestiones un poco truchas en términos de, digamos un poco así para ser blando, en términos de cuáles son las raciones, y además incumplimiento en los temas de contratos colectivos adquiridos con las manipuladoras. Entonces yo creo que el modelo de gestión para este tema es inadecuado, pero me gustaría que la Biblioteca del Congreso pudiera hacer un análisis de esto,
Y además, bueno, sumando el tema de las utilidades, yo creo que es bueno que la biblioteca, más que la empresa declaren, la misma biblioteca pueda decirnos, sincerar cuáles son las utilidades y si realmente vemos en la solicitud que se hizo por el acuerdo de los representantes legales y directores, si están contemplados realmente los dueños de estas empresas privadas. Eso, presidente. Muchas gracias, ministra. Le doy de inmediato la palabra, pero necesito pedir acuerdo para cierta información que se ha solicitado. Primero, entiendo que se está pidiendo que la Biblioteca del Congreso redacte un informe respecto al programa de alimentación escolar que considere calidad de servicio, cobertura, el ámbito laboral, y entiendo que para aquello tendrá que hacer una revisión de la fiscalización y las auditorías que se hayan realizado al programa de alimentación escolar. Por lo tanto, me pediría que tomáramos acuerdo respecto a ese punto, diputado Gaona, respecto a ese punto. Solo agregar, yo no sé si la dirección de presupuesto es la que normalmente evalúa la eficacia de los programas sociales, entonces yo no sé si la dirección de presupuesto podrá tener antecedentes, porque el informe que se está pidiendo es bastante específico y de mucha especialidad. No sé si la biblioteca nos podrá dar toda la información que se requiere más allá de lo descriptivo. Y por lo tanto yo trataría de ver si la dirección de presupuesto, el Ministerio de Hacienda, tiene la evaluación del programa de alimentación escolar. Muy bien, les propongo entonces... Para el acuerdo, punto. Incorporar la variable nutricional. Dije calidad del servicio, entiendo que... Sigue vigente, presidente, este convenio a los parece la enseñanza media por eso, diputado, por eso hablé de calidad del servicio, cobertura y en el ámbito laboral. Yo, a propósito de lo que se plantea, dos cosas. Pediría acuerdo para solicitar el informe a la Biblioteca del Congreso. Solicitaría, a su vez, acuerdo para solicitar a la Dirección de Presupuestos si es que tiene una evaluación realizada del programa de alimentación complementaria, con el objeto que nos haga llegar ese informe a la Comisión. ¿Hay acuerdo al respecto? Acordado. Y entiendo que hay una segunda solicitud que se le está haciendo a la biblioteca y también en parte al ministerio. Pediría que tomáramos acuerdo para solicitar una opinión fundada por parte de la ministra de Educación respecto al modelo de gestión del programa de alimentación escolar, en términos de la externalización, que es el modelo de gestión que está actual, versus la posibilidad de que este servicio sea prestado directamente por el Estado. ¿Habría acuerdo para solicitar ese informe fundado? Acordado. Lo que estoy proponiendo es pedírselo a la ministra. ¿Sí? Y la diputada Vallejo había solicitado que esta misma solicitud se hiciera a la biblioteca. ¿Acordamos ambas cosas? Diputada Sepúlveda. Además, o sea, lo que tiene que ver con el modelo de gestión es el actual, que puede ser, ¿no es cierto?, a raíz de la biblioteca, pero lo interesante sería, ¿no es cierto?, precisamente a la luz de la reforma. Así es, a la luz de la reforma, ¿qué significaría esto para el ministerio? O hacer algo mixto también, que podría ser algo interesante. Muy bien. ¿Está acordado? Lo acordamos. Ministra, usted ha solicitado la palabra, tenemos muy poco tiempo. Casi nada, solamente señalar lo siguiente, presidente. Aceptar la invitación que se nos formula para poder continuar en una siguiente reunión. Creo que parte importante de los antecedentes que se han solicitado también los puede proveer JUNAEV y el Ministerio. Y no opta para que se lo pidan a la biblioteca, pero claramente estamos hablando de 40.000 manipuladoras de alimentos a lo largo del país, etcétera. Son datos que sí podemos proveer, que son datos. Creo que una opinión, quiero señalar desde ya, una opinión como la que se plantea respecto en el marco de la reforma, cómo debiera ser el sistema alimentario, no es algo que yo pueda traer el lunes o el martes, porque requiere un proceso bastante más complejo. Tenemos una realidad hoy día, yo puedo emitir mi opinión como ministra, pero no va a tener más valor que la opinión que pueda dar yo, y finalmente genera igual algún tipo de compromiso de algo que requiere un análisis más en profundidad. Entonces yo pediría que eso lo asumimos como una demanda para discutirlo, debatirlo y en algún futuro muy pronto, antes, ojalá que termine esta comisión, poder entregar esos antecedentes. También pedir las disculpas del caso a la diputada por la no respuesta de oficio. Hemos investigado, efectivamente uno de los oficios fue inmediatamente derivado a JUNAEV para que preparara la respuesta. Vamos a ver en qué pasa está. No tenía yo personalmente los antecedentes que me hubiera llegado a ese oficio, estuvo el verano de por medio, etcétera. Le pido la disculpa y vamos a ver de qué se trata para poder entregar esa respuesta. Y como digo, creo que también, y quiero dejarlo súper abierto, a nosotros lo que más nos interesa es que quede la sensación
clara de las medidas que se están tomando, de la transparencia de los procesos, de la búsqueda de mejoras que tenemos que hacer, y si eso supone, entendiendo que los límites de esta comisión es investigar 2014-2015, en esta comisión o en cualquier comisión de la Cámara se requiere la información de lo que pasó el 2016, con todo gusto. Porque de verdad, es más, nos gustaría que no quedara una sensación de que ya, ok, se pronunciaron sobre el 2014-2015, pero el 2016, o sea, queremos eliminar esa posibilidad siquiera. Así que entiendo que no está dentro de los ámbitos de esto, pero sí como antecedente nosotros podemos entregar eso, lo podemos hacer con mucho gusto porque realmente no tenemos nada que ocultar. Es más, es cómo fortalecemos la institución. Creo que poder señalar ese aspecto también puede ayudarnos a encontrar salida a estos temas. Entonces se lo dejo planteado, presidente. Muchas gracias. Muy bien, ministra. En primer lugar, a nombre de la comisión queremos agradecerle su disposición y su presencia, igual a la subsecretaria del director nacional de Junaed. Los vamos a recibir el próximo miércoles para continuar con esta comisión. Agradecer también a la dirigente de la manipuladora de alimentos, pedirle disculpas por no contar hoy día con el espacio adecuado. Esperamos que en la próxima sesión podamos realizar la sala Inés Enrique y tengan toda la posibilidad de poder estar sentada escuchando la comisión. Y decirle, ministra, que yo entiendo que la voluntad de todos los integrantes de esta comisión es ser muy riguroso. Entendemos que estamos en un momento especial, que pareciera ser que muchos consideran que al Estado se le puede asaltar, y que en función de esta comisión y también del Ministerio demostrar que eso no solo es inaceptable, sino también es imperdonable. Y esa es nuestra tarea. Muchas gracias, ministro. Vamos a dar por cerrada la sesión.